Muchas gracias, presidente. Citantes, doctora Ángela María, Alirio y a todos los miembros de la Comisión Séptima, a la Mesa Psicosocial, también muchas gracias por su presencia, por los aportes que enriquecen este debate de control político, a todos los miembros de la mesa principal, al viceministro, muy buenos días. No sé si comparto la opinión del representante Uribe frente a que debió estar acá el entrante director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Alan Jara. Estaba previsto que mi posesión fuera antes, pero hemos estado en procesos de empalme y estamos pues próximos a que ese tránsito se dé. Y yo lo tomé como una oportunidad para poder hacer un balance de alguna manera de la gestión bajo mi administración y el impulso que le dimos desde la Unidad para las Víctimas al tema del sufrimiento de las víctimas. Entonces, quiero que además tengan la tranquilidad, todos ustedes, honorables representantes, que en el proceso de empalme que iniciamos ya hace 2 semanas con el doctor Alan Jara, este tema ha sido un tema prioritario. Hemos entregado al equipo de empalme, al doctor Alan Jara, toda la información. Vamos a hacer como se debe por ley informes, obviamente, de empalme, donde se pueda consignar toda la información sobre el desarrollo de las diferentes estrategias para que no haya, una transición y un costo por el cambio de dirección de la unidad y se pueda continuar con los programas y obviamente en el sentido que nos convoca este control político se pueda mejorar y asumir los desafíos que implica atender el sufrimiento de las víctimas en Colombia. Lo primero es plantear un escenario general de desafíos de la atención psicosocial en Colombia, las heridas que ha dejado el conflicto durante los 60 años que hemos padecido esta guerra absurda, llega a que el 14% de la población colombiana, que son los sujetos de atención en el registro, sea reconocida como víctima. Pero esos crímenes ocurrieron frente al 86% restantes de la población colombiana. Y lo decía ya el representante Uribe, una sociedad que fuimos indolentes frente al dolor. Y nosotros creemos que el conflicto ha causado, representante Robledo, 2 tipos de afectaciones. La existencia de un sufrimiento profundo en quienes han sido afectados o afectadas directamente por las victimizaciones, pero también la ausencia de sufrimiento por quienes no hemos sido afectados por esas victimizaciones. Y creemos que el Estado se tiene que ocupar de esas 2 realidades, no solamente concentrarnos en atender ese sufrimiento y dolor en las víctimas directas y en las comunidades, sino también en el resto de la población colombiana que estuvo ahí y no hizo nada para prevenir y que se deshumanizó como sociedad. Entonces, un poco la política tiene que estar dirigida y la sociedad también tiene que participar de este cambio y de esta recuperación como sociedad. Eso es un poco el enfoque que tenemos desde la Unidad para las Víctimas y esto se complementa con los resultados de la encuesta de salud mental realizada por el Ministerio de Salud y el Instituto de Epidemiología de la Universidad Javeriana, que dice que solo 3 de cada 10 colombianos es capaz de reconocer en los otros las expresiones de sufrimiento y de tristeza. Y esa falta de reconocimiento del dolor puede obviamente impactar actuaciones empáticas de los colombianos y colombianas frente a la finalización del conflicto armado. Creemos que eso está pasando ahora, la indiferencia y la oposición muchas veces también a la salida finalmente de este sufrimiento. Entonces vemos que es igualmente importante atender el dolor de quienes han sido afectados directamente, cómo desarrollar mayor capacidad empática, solidaridad activa y respuesta de la sociedad colombiana frente a quienes no han padecido directamente las victimizaciones. Ya nos hablaba la representante Robledo de las cifras, no voy a volver a las cifras generales, solamente una precisión. Creo que hay un tema de digitación. La cifra con 1 de mayo, representante, es 8.040.000
víctimas del conflicto, que me parece simplemente importante que tengamos esa cifra. Acabo de chequear, porque yo estoy muy pendiente con el presidente que todos los días me pregunta sobre cómo sube el registro. Las cifras que tengo acá desagregadas por género, etarias, están con la actualización del 1 de abril, me perdonan que no la tengo con el 1 de mayo. Para 1 de abril, las 7.999.663, como les decía, 1 de mayo, 8.040.000 víctimas del conflicto. Y de estas, como nos recordaba la representante Robledo, la mayoría mujeres, pero también un número importante de víctimas de sectores LGTBI que hemos empezado a visibilizar. Y aquí creo que es muy importante también entender las afectaciones en el cuerpo, las marcas que ha dejado el conflicto en las mujeres a través de los delitos contra la libertad y la integridad sexuales. Son ya 14.473 víctimas de este delito, de las cuales el 90% son mujeres y también un porcentaje importante de hombres, de niños, víctimas de violencia sexual. Y con corte a 1 de mayo también hemos logrado llevar a cabo una atención especializada a las víctimas de violencia sexual. Hemos atendido de manera especializada a 1.600 mujeres, también con la estrategia de recuperación emocional, y hemos indemnizado al 40% del total de mujeres víctimas, que aproximadamente es un poco más de 10.000 en el registro, víctimas de violencia sexual. También importante el tema de las edades. Nos decía también la representante Robledo, los niños, las niñas y los jóvenes, de ahí que el país entero, la sociedad colombiana entera, tiene que reconocer como un hecho muy valioso, sin precedentes en las salidas a los conflictos, lo que pasó el pasado 15 de mayo. La decisión por parte de la mesa de negociaciones de que se entregue antes de que se finalice el conflicto los niños menores de 15 y que se defina la hoja de ruta para que todos los niños y niñas y adolescentes que están actualmente en las filas de las FARC vuelvan a sus comunidades, vuelvan a las familias, vuelvan a la civilidad. Muchos niños y niñas víctimas del conflicto, y por eso también en la respuesta a las afectaciones, al sufrimiento, tiene que ser diferencial esta atención psicosocial. Siguiente. Hechos victimizantes, ya había una tabla anterior, siendo el 80% el desplazamiento, pero muchas de las víctimas de desplazamiento también han sufrido otras victimizaciones, y esto tenemos que saber atenderlo también en la respuesta que debemos dar como Estado a este sufrimiento. Siguiente. En el tema étnico, tenemos una población importante de víctimas indígenas, de víctimas afrocolombianas, tal vez afrocolombianos los más representativos, 764.000 víctimas pertenecientes a esta población, indígenas 176.000, y obviamente también en el tema étnico la respuesta tiene que ser diferente de acuerdo a sus costumbres, sus tradiciones y sus afectaciones reforzadas por pertenecer a estos grupos de especial vulnerabilidad. Las modalidades de respuesta que ha asumido el Estado colombiano son las siguientes. Ya nos venían en la presentación de los ponentes recordando varias de ellas. Frente al daño individual, tenemos 3 tipos de respuesta. La respuesta grupal, que la brinda principalmente la Unidad para las Víctimas, la respuesta individual, que se brinda a través del PAPCIVI, y la atención familiar, que se brinda también a través del PAPCIVI. La unidad, ahorita les voy a contar, ha venido también desarrollando algunas respuestas, lo decía la representante Robledo, en atención individual, cuando las víctimas nos llegan por los centros de atención, nos llegan por otras vías y otros canales, nosotros hacemos esa atención individual, pero también remitimos al PAPCIVI porque nosotros no asumimos, digamos, una atención a profundidad cuando se trata de unas necesidades de atención médica más reforzadas. Y frente al daño colectivo, que nos planteaba con énfasis el representante Alirio Uribe, tenemos la estrategia Entrelazando, que desarrolla la Unidad para las Víctimas, y ahorita les voy a profundizar un poco sobre ella, y un esquema de atención comunitaria que también contiene el PAPCIVI, que desarrolla el Ministerio de Salud. Aquí es importante contarles que hemos
hecho unas evaluaciones a través de las encuestas que hacemos a las víctimas, de los planes de asistencia, atención y reparación. Y para abril del 2016, el 44% de las víctimas nos solicitan atención psicosocial como medida de rehabilitación. De ellas, el 10% solicita atención grupal en la estrategia de recuperación grupal, el 36% solicita atención familiar y el 27% atención individual. Hay un 27% que no establece la modalidad que prefiere recibir, pero las víctimas ya vienen, tal vez por el trabajo que hacen con las organizaciones que las acompañan, ya vienen con una decisión frente al tipo de atención que quieren, del tipo de modalidad. Y de acuerdo a estas estrategias que promueven la recuperación emocional de las víctimas y no a atender, como les decía, la unidad no atiende las necesidades de mayor complejidad clínica y psicológica, hemos establecido esta articulación entre el programa de atención psicosocial y salud integral de las víctimas PAPSIVI para los casos que son identificados en desarrollo de las estrategias de la unidad, que esa era una pregunta que se tenía en el cuestionario y es un énfasis que hacía la representante Robledo en su presentación. La unidad para las víctimas también, en coordinación con el Ministerio, ha creado una complementariedad en la intervención territorial. Desde hace 1 año y medio venimos articulando, mirando dónde está la cobertura que tiene el Ministerio para complementar la cobertura por parte de la unidad. Estamos buscando no repetirnos y tener, ante la escasez de recursos que ya aquí fue mencionada, ahorita reiteramos, poder tener una llegada y una mayor cobertura. Sin embargo, en las ciudades principales, dada la gran demanda de servicios psicosociales que hemos identificado, estamos ambas respuestas. Está tanto el PAPSIVI como las estrategias desplegadas por la Unidad para las Víctimas. Y frente a los actores que participan en las estrategias, yo primero tendría que decir que, como lo decían ambos representantes, hay un capital social significativo y tal vez sin precedentes en el mundo de organizaciones que conocen y trabajan este tema, muchas de ellas que hacen parte de esta mesa y están aquí presentes. Y tal vez uno de los mayores retos que yo recojo de este control político y de otros controles es que sí tenemos que trabajar más con estas organizaciones, con estas plataformas que tienen la experticia, que tienen los aprendizajes y que tal vez, porque no es fácil estar sentado aquí con esta magnitud de desafío, con la escasez de recursos, tratar de responder a lo que tenemos de responder. A veces por falta de tiempo no dedicamos, tal vez no paramos un minuto y nos sentamos con las mesas, con las organizaciones, a mirar dónde están los mayores retos, dónde están los mayores desafíos, las mayores brechas, pero sí me queda a mí como recomendación importante incluir mucho más en ese trabajo. Por eso es que no los puse en este grupo de actores, no quiero decir mentiras, no quiero decir que sí las estamos teniendo en cuenta como deberíamos, aunque sí tenemos algún tipo de trabajo, pero yo quisiera en un siguiente control político poder decir que ya tenemos una mayor incorporación y relación con estas organizaciones. Participan en estas estrategias el equipo de la Unidad para las Víctimas a nivel territorial, los comités de justicia transicional, que son la instancia de implementación de la política, alcaldías municipales, gobernaciones, personerías, y para cosas específicas que tienen que ver con poblaciones específicas, a veces la iglesia, a veces la fuerza pública, cuando tiene que ver con actuaciones que tienen que ver con miembros de la fuerza pública, y obviamente en la dimensión colectiva las comunidades. Y quería contarles que con base en un proyecto de inversión que logramos tramitar por una recomendación de la Corte Constitucional frente a la sentencia T25, de que teníamos que lograr apoyar más desde los recursos de la Nación a las entidades territoriales, se definió desde el año 2013 un proyecto de cofinanciación, donde lo que buscamos es que se presenten proyectos por parte de municipios, de gobernaciones, tiene que ser más de uno siempre, tiene que ser una propuesta de asociatividad y donde apalancamos nosotros recursos de cooperación de privados y ponemos desde el nivel nacional unos recursos para desarrollar estas actividades. Y desde 2014 venimos poniendo como un criterio de priorización el que las propuestas tengan componentes de recuperación emocional. Y les quería contar que en este proyecto, en este mecanismo
mecanismo de cofinanciación. En el año 2014 se implementó la estrategia de recuperación emocional en 17 municipios de 4 departamentos, con un total de 6.391 víctimas atendidas en ese proyecto de cofinanciación. Pero igualmente en el 2016 se cerró hace unas pocas semanas esa nueva selección de proyectos de cofinanciación después de un arduo proceso de revisión de cumplimiento de criterios. Logramos que en Popayán se va a desarrollar un proyecto con 600 personas que va a trabajar también. En Popayán 600 personas, en el Patía, Tambo y Toribío 1.110 personas, en Cázara, Tarazá, Nechí, Zaragoza 1.520 personas, en Saravena y Fortul 640, en Barranca 300, Villavicencio y San Martín 300, Puerto Gaitán y Castillo 300, para un total de 4.850 víctimas que se atenderán en la estrategia de recuperación emocional a través del mecanismo de cofinanciación. Son buenas noticias porque quiere decir que las entidades territoriales le empiezan a poner atención y empiezan a invertir en el tema de la recuperación emocional. Y muchos proyectos, representantes, que tienen un énfasis en generación de ingresos. Las alcaldías han entendido que sin la recuperación emocional y la autonomía que requiere recuperar la víctima frente a ese sufrimiento y ese dolor y frente a su proyecto de vida, cualquier inversión que se haga en proyectos productivos se va a perder. Han entendido que lo primero es la recuperación emocional. Han entendido, digamos, tímidamente, pero vamos en un nivel progresivo de trabajo y de involucramiento de las entidades territoriales. En cifras, el estado actual de la respuesta del Estado es la siguiente. Lo decían ya ustedes en las diferentes presentaciones, son 293.547 víctimas que hemos atendido a través de las diferentes estrategias. Con corte a abril, la unidad en su estrategia de recuperación emocional ha atendido 95.170 personas y el Ministerio con corte a diciembre ha atendido 198.377 para un total de 293.597 personas atendidas. Es importante saber que la Unidad para las Víctimas en la Ley de Víctimas tiene 2 tareas específicas. Una, como coordinadora del sistema, facilitar al Ministerio de Salud y a las demás entidades miembros del sistema unos lineamientos en atención psicosocial para la creación de las medidas de rehabilitación. No todas las entidades pueden hacer lo que quieran. Hay unos lineamientos básicos para que le apostemos al mismo efecto de impacto en la recuperación de las víctimas. Y el segundo es la tarea directa de atender esas afectaciones y de desarrollar programas psicosociales que, como les decía, venimos desarrollando desde el año 2012, pero solo desde este plan de desarrollo, desde el plan de desarrollo 2015-2018, se evidencia que lo que hacía la unidad de víctimas impacta los indicadores de la meta global de rehabilitación. Nosotros de alguna manera estábamos trabajando sin que eso sumara en unas metas del gobierno nacional. Lo empezamos a hacer porque nos parecía que teníamos la tarea según la ley, pero no era una tarea que fuera reconocida en la meta global y logramos meterlo en la meta global del plan de desarrollo. La unidad también desarrolla esta estrategia de recuperación emocional grupal en 3 modalidades. Una para adultos, que lo que busca es contribuir a la integración de la experiencia del sufrimiento en el devenir histórico e individual y colectivo de las personas. Otra para jóvenes y adolescentes, que lo que busca también es facilitar la dignificación de la historia de supervivencia a partir de la construcción de identidades. Y tenemos una versión de recuperación emocional para niños y niñas entre los 6 y los 12 años, que busca facilitar herramientas que promuevan la recuperación emocional y la capacidad de vincular a estos niños y niñas que han vivido hechos de violencia en el contexto del conflicto o que han heredado experiencias de sufrimiento de sus padres. Siguiente. Los protocolos que ha desarrollado la Unidad para las Víctimas en atención psicosocial son estos. Yo solo me voy a detener y voy a profundizar, o ya he venido profundizando en la estrategia de recuperación emocional, pero también tenemos una atención psicosocial que nos corresponde en la entrega de restos
para que se puedan hacer las ceremonias y, digamos, la entrega digna de restos a los familiares, un protocolo psicosocial para el acompañamiento de las decisiones judiciales, uno para emergencias, uno para comunidades reubicadas, uno para comunidades retornadas y uno para la atención individual y obviamente la estrategia entrelazando. Hemos también buscado, por la seriedad que implica atender ese dolor, evaluar permanentemente nuestro desempeño. Y hemos diseñado estos indicadores, 4 indicadores, Ángela María: índice de malestar, índice de recuperación, análisis de información cualitativa y sistema de evaluación y monitoreo. Encontramos en el 2015, en la evaluación que hicimos entre el 2015 y el 2016, que el nivel de reducción del malestar después del 9º encuentro de esta estrategia de recuperación emocional era del 60% respecto a cómo llegaban las víctimas en el primer momento, y nos parece que es un indicador que muestra un impacto positivo en la respuesta de las víctimas. En el 2015, con la OIM se hizo también una evaluación sobre el nivel de satisfacción de las víctimas con la estrategia y encontramos que el 85% de las personas que habían participado en la estrategia de recuperación emocional se encontraban entre satisfechas y muy satisfechas. Es decir, la estrategia funciona y obviamente nuestro interés como gobierno es que podamos escalar la estrategia, buscar maneras de trabajar articuladamente con otros actores que nos ayuden a generar un despliegue mayor de una estrategia que sabemos que para las víctimas es importante. Lo otro es que tenemos 2 versiones diferentes de la estrategia, una para poblaciones no étnicas, que ya les contaba los 3 niveles que tiene, adultos, jóvenes y niños, y otra para poblaciones étnicas que estamos discutiendo, que estamos construyendo y que esperamos poner a funcionar en junio de este año. Lo otro es que hemos establecido que entre el octubre del 2012 que empezamos la estrategia y abril del 2016 hemos llegado a 928 municipios del país y hemos logrado que quienes participan en el programa, en la estrategia, alcancen un nivel de permanencia del 90%, es decir, nuevamente estoy dando datos que nos demuestran que evaluamos la estrategia de manera permanente y que tiene un nivel de impacto positivo. Siguiente. Ya les hablaba de la entrega de restos, hemos participado en 1.766 entrega de cadáveres con el apoyo psicosocial, estamos articulando ahorita con las organizaciones sociales también cuál va a ser el rol de esta estrategia en la nueva unidad que se va a crear en virtud del acuerdo del 18 de octubre del año pasado, dónde va a quedar ese acompañamiento psicosocial, que nos toca estar muy pendientes porque ahí en el acuerdo quedó que a las familias no solamente se las acompaña cuando ya se va a entregar el resto, que es un momento muy importante, se las acompaña en el momento de la identificación, porque el acuerdo de La Habana prevé que las familias y las comunidades van a participar también en la búsqueda. Esa es una novedad muy importante que reclamaron las organizaciones de desaparición. La pregunta es ¿quién va a brindar esa atención psicosocial? Necesitamos que eso sea un tema importante en la creación de esa nueva entidad y obviamente actividades ya más focales en emergencias y otras alternativas que hemos encontrado, por ejemplo, a través del yoga. En lo colectivo, como decía el representante Uribe, la estrategia que hemos logrado desarrollar por parte de la unidad es la estrategia Entrelazando, que es una medida de rehabilitación que busca esa recuperación colectiva, esa rehabilitación colectiva. Hasta el momento, esta es una información de corte de diciembre, hemos avanzado en 303 procesos de reparación colectiva. La cifra que tenemos ya para el informe de entrega de la unidad son 340 procesos de reparación colectiva que están divididos, como ustedes ven, por sujetos, por campesinos, por indígenas, por afros y obviamente casos nacionales de impacto de defensores, defensoras de derechos humanos, de movimiento sindical, de los periodistas víctimas del conflicto, organizaciones de mujeres y el pueblo gitano. Con estas comunidades también trabajamos el proceso de rehabilitación comunitaria y nosotros hemos encontrado que
Dentro de las principales afectaciones que ha tenido el tejido social está la fragmentación social, la poca cohesión social, el debilitamiento de las redes y valores sociales, el etiquetamiento, la estigmatización social a las personas y a las comunidades. Y debido a eso, los sujetos colectivos se fueron transformando, se generalizó la desconfianza, el aislamiento, el miedo y un estado permanente de sospecha y sobre todo de desconfianza, como nos recordaba el representante Uribe, frente a cualquier acción social y sobre todo institucional. La unidad lo que recibe cuando empieza este trabajo en el 2012, más allá de las afectaciones, es una profunda desconfianza en el Estado. Desconfianza que no estamos al otro lado todavía, pero que hemos venido trabajando para que se mitigue porque es realmente muy profunda. Y nosotros decidimos apostarle a 5 componentes de esa rehabilitación. El primero, los duelos colectivos. El segundo, la transformación de los escenarios locales. La transformación también o resignificación de esos imaginarios colectivos. La pedagogía social y las prácticas sociales. En el acuerdo del 15 de diciembre sobre víctimas en La Habana, ocupa un lugar muy especial. Las dos partes acordaron que como parte de la respuesta que se tiene que dar a los colombianos, a las comunidades víctimas, está fortalecer y desarrollar estrategias fuertes de rehabilitación comunitaria. Actualmente tenemos 1.946 tejedores y tejedoras y, representante Uribe, no todos son víctimas, son líderes naturales que encontramos que son aquellos que han logrado mantener esa cohesión, que han logrado esa resistencia finalmente a través de los hechos victimizantes que muchas veces son no 1, 2 ni 3, sino es una historia de victimizaciones. Entonces yo quería hacer esa precisión, pero son líderes naturales que generan mucha credibilidad en la sociedad y que están soportando y están ayudándonos a que logremos esa rehabilitación comunitaria tan necesaria para la construcción de la paz que se nos viene encima. Y son 179 comunidades en donde estamos trabajando con la estrategia Entrelazando. No tenemos todavía cobertura del 100%, no estamos en los 303 procesos, pero donde estamos, eso es muy importante, donde está la estrategia Entrelazando de procesos de reparación colectiva, los procesos andan mucho mejor. Los procesos, la recuperación de esa comunidad para trabajar con el Estado, la manera de articulación que tienen ya las comunidades que trabajan Entrelazando es mucho mejor, hay mucho más fortalecimiento y autonomía por parte de esas comunidades. Los impactos que hemos encontrado, que ya les decía, en la estrategia Entrelazando, la recuperación de la confianza entre las personas pertenecientes a esos colectivos y con el Estado es importantísimo lo que ahí empieza a suceder. Los espacios de reflexión entre sujetos de reparación colectiva que buscan transformar esos imaginarios sociales de género, de discriminación, de estigmatización o de exclusión que han permanecido en el pensamiento de muchos de los miembros de la comunidad. Y la validación de la estrategia que también ha dotado de sentido a la misma acción de la unidad. En palabras de las víctimas, acá hay 2 comillas, yo pienso que es un proyecto bien enmarcado, comenzamos con el armazón del tejido social que está bastante roto, esto va a lograr la reconciliación y ese tejido social se vuelve a dar para que pueda servir a la comunidad. Este proyecto tiene buena suerte en nuestra comunidad, lo que nosotros estábamos practicando mentalmente, ha venido ustedes a incluirlo aquí. Es un proyecto que realmente lo que busca es respetar eso que hablaba la representante al principio, esa dignidad que permanece en las víctimas, esa dignidad, esa ética que tienen las víctimas. Lo que busca este proyecto es, en ese nivel comunitario, rescatarlo y ponerlo al servicio de un proceso finalmente de reconstrucción y de construcción de la paz. ¿Sigue? Un poco los enfoques de estas estrategias, obviamente tenemos que cuidarnos mucho como Estado de no generar nuevos daños, de no revictimizar, esa es nuestra mayor obsesión y nuestra mayor preocupación, y buscamos trabajar con principios como la acción sin daño,
como obviamente todos los principios del enfoque psicosocial, metodologías siempre flexibles, participativas, dinámicas, que se están permanentemente mejorando, retroalimentando, teniendo en cuenta las particularidades culturales y de contexto, la particularidad en la respuesta dependiendo de las afectaciones y los contextos, y obviamente la expresión y elaboración del dolor a través de diferentes estrategias y narrativas. Siguiente. Dificultades y necesidades, ya el representante Uribe mencionaba varias de ellas que están en la respuesta que dimos a la citación. Poca motivación y preparación de las universidades para la atención psicosocial. Hemos encontrado muchos aliados que, como decía al principio, tenemos que aprovechar más, pero también vemos que el enfoque, y la representante sabe más de eso que yo por su trabajo en la Javeriana, me dicen las personas que trabajan en la unidad de estos temas, es que hace falta que las universidades le metan mucho más, las universidades en el territorio, mucha más importancia a este tema en las carreras que tienen carreras afines con este trabajo, una noción mucho más del sufrimiento impregnada en las herramientas que les dan a los estudiantes de estas carreras, menos clínico, digámoslo así. Yo no soy experta y no me voy a poner a profundizar en eso, pero hemos encontrado que podemos o que tenemos que hacer un esfuerzo para que le metan mucho más el diente a las universidades, tener una base social de personas que salen de las universidades, que podamos contar con ellas para este trabajo. Obviamente, ya lo dijo el representante Alirio Uribe, aumentar las fuentes de financiación para la atención psicosocial. Lo del proyecto de cooperación es una herramienta más, pero quiero aquí decir, y el viceministro lo puede ratificar, hemos puesto, tanto el ministro de Salud como yo, en conocimiento del ministro de Hacienda y del mismo presidente, las profundas necesidades que tenemos en temas fiscales, financieros y presupuestales para poder lograr mayor cobertura y mejor respuesta a las víctimas del conflicto, y claramente esa es una tarea pendiente para el posconflicto. Creemos que ese debe ser uno de los proyectos prioritarios de implementación de los acuerdos, antes que la reconstrucción, antes que la inversión, como decía la representante, en infraestructura, en carreteras. Creemos que lo primero es atender el dolor, atender el sufrimiento y la recuperación de esos seres humanos que están ahí esperando esa respuesta del Estado. Obviamente tenemos y reconocemos la necesidad de aumentar escenarios de participación para la retroalimentación de la política, y yo tomo este control político como una oportunidad para seguir en esas conversaciones para mejorar la respuesta del Estado. Siguiente. Ya voy a terminar. Hemos visto que podría ser un recurso importante ampliar el entrenamiento de profesionales y la capacidad de las universidades para que puedan interesarse en el desarrollo de este trabajo en los territorios, armonizar el contenido técnico de la atención psicosocial con los escenarios de participación y, obviamente, como les decía, actualizar permanentemente las estrategias, crear diversos procesos de atención psicosocial que permitan dar una oferta variada frente a la multiplicidad de los daños. Creemos que ahí esa interrelación con ese capital social que existe en las organizaciones sociales debemos como Estado aprovecharlo mejor y ofrecerle a esas comunidades y a esas víctimas múltiples alternativas, porque además no para todas la respuesta es la misma y no siempre una sola modalidad de atención sirve para causar la respuesta que tienen que generarse en las víctimas. Frente a recursos, simplemente una precisión, representante Alirio Uribe, usted mencionaba que en nuestra respuesta hablábamos de los 5.000 millones frente a inversión. Yo tendría que decirle que la suma total es de 8.399 porque no sé si no está en la, yo sé, pero para mí es importante. ¿Por qué? Por el esfuerzo que hemos hecho desde la unidad de destinar recursos de funcionamiento, no solamente a través de proyectos de inversión, sino recursos de funcionamiento para tener un equipo de respuesta a estas necesidades de las víctimas. No esperamos el proyecto de inversión para empezar a dar respuesta, que es el de los 5.000 millones, sino dispusimos este año un equipo de funcionarios de la unidad para que lleguen y cubran, digamos, la necesidad de respuesta que requiere el Estado. Simplemente para mí era importante demostrarles que hay un esfuerzo adicional por parte de la entidad de dar respuesta más allá del proyecto de inversión. Esto en lo grupal.
Y en lo colectivo, Entrelazando tiene 6.000 millones destinados para este año y nuevamente también un equipo que por funcionamiento está buscando que no pare el proceso mientras se desarrollan las respuestas vía proyectos de inversión, que son 2.000 millones de pesos, obviamente que son cifras muy reducidas y somos conscientes de ello por parte del Gobierno Nacional frente a las necesidades y el impacto. Finalmente, ustedes nos preguntaban, y yo sé que sobre esto, y esta es la última diapositiva, la representante Robledo ha preguntado en otras ocasiones sobre el cuidado del cuidador. Para nosotros poder apoyar la recuperación emocional de muchos colombianos, necesitamos nosotros también cuidarnos. Para la Unidad para las Víctimas, estar expuesta permanentemente a este dolor en circunstancias tan difíciles de escasez. Digamos, muchas veces los funcionarios de la unidad se ven muy impotentes para poder dar una respuesta ante este dolor y nos ha tocado desarrollar unas estrategias, creo que era una recomendación suya del control político anterior, estrategias de recuperación emocional y buen cuidado, si se quiere, de quienes cuidan, cuidado de cuidadores, y hemos hecho jornadas con los equipos psicosociales, acompañamiento técnico de pares, y nos ha apoyado la cooperación internacional para no descuidar el equipo humano que todo el tiempo tiene que enfrentar el sufrimiento y el dolor. Un testimonio que me gusta siempre que sean las víctimas las que hablen y no nosotros. Gloria es víctima de la desaparición de su hijo. Gloria sigue buscando a su hijo y esto nos dijo Gloria después de participar en las diferentes estrategias de atención psicosocial. Hace algunos años, antes de la desaparición, yo estuve hospitalizada en un psiquiátrico por diagnóstico de esquizofrenia. Cuando le dije a la psicóloga que allá me había puesto choques eléctricos, ella dejó de insistir en mandarme a psiquiatría y entonces me veía con ella 3 veces a la semana. Con la desaparición de mi hijo, yo tuve que sacar fuerzas. Él no se alcanza a imaginar la persona que yo soy hoy en día. Las fuerzas que he sacado para operarme de un cáncer, para cuidar de mis papás enfermos, para buscarlo. La atención psicosocial me ha ayudado a entender mejor lo que me pasa a mí cuando paso por los peores momentos y a entender mejor qué es la desaparición forzada. Ahora sé cuidarme para no enfermar. Sé la diferencia entre estar triste y ponerme mal. Muchas gracias.